¿Qué tal? Buen día. Me animé a hacer este webinar porque he visto algunas inquietudes en algunos grupos de corredores inmobiliarios sobre los bienes inmuebles indexados. En este pequeño webinar es una información muy básica pero muy completa. Está dirigido a todas aquellas personas, ya sea corredores, dueños de propiedades indexadas que quieren saber o necesitan saber cómo llevar a cabo la regularización de su propiedad y si es de su interés o su intención venderla posteriormente. Me presento, soy el licenciado Jorge Calderón, soy abogado inmobiliario, soy egresado de la Universidad Tecnológica de México, tengo 10 años de ejercicio profesional, entre los cuales he llevado a cabo sucesiones, arrendamiento inmobiliario, diagnóstico legal en operaciones inmobiliarias, prevención de fraudes inmobiliarios y además soy el fundador de JC Bienes Rey. Dicho lo anterior, entramos en la materia del presente web. ¿Qué aprenderás en esta presentación? Contarás con un panorama legal de cómo se integra un procedimiento sucesorio, cómo se integra o cómo se conforma la masa hereditaria, cómo iniciar el procedimiento, la importancia de nombrar un albacea y sus funciones, las distintas etapas del procedimiento, cómo vender una propiedad intestada y al finalizar preguntas y respuestas frecuentes. Bien, veamos cómo se conforma la masa hereditaria. La masa hereditaria está integrada por todos los bienes, derechos y obligaciones que fueron adquiridos por el decuyos a lo largo de su vida. Dentro de la masa hereditaria entran diferentes tipos de bienes o de propiedades. Uno puede ser bienes inmuebles, que son automóviles, menaje de casa, obras de arte, algún tipo de herramientas, etc. Bienes inmuebles, que es el motivo del presente webinar, que son casas, departamentos, terrenos, edificios, lotes baldíos, etc. 3. Derechos y obligaciones, en este caso puede ser una pensión alimenticia, derechos hereditarios de otras sucesiones, o frutos futuros, como pueden ser alguna cosecha, o alguna obligación o un pago dependiente de su cumplimiento. Propiedad intestada o con testamento. A título personal considero que al momento del fallecimiento de una persona, todas y cada una de las propiedades del decuyo se encuentran intestadas. Esto debido a que no sabemos de manera fehaciente si existe algún testamento. Ahora bien, en caso de existir testamento, tampoco contamos con la certeza de que dicha disposición testamentaria sea la última, o que la propiedad que nos interesa esté incluida en el testamento, o haya sido propiedad del decuyo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces las personas realizan testamentos, sin embargo compran propiedades posterior a la elaboración del testamento. Pues por lo tanto, la nueva propiedad no va a figurar en el testamento anterior. Por lo tanto, no tendríamos, aunque contamos con el testamento, pues obviamente no lo incluye, o no sabemos si posterior a esa compra el decuyos o la persona que falleció hizo un nuevo testamento. Por lo tanto, hasta no contar con la certeza de lo anterior, no podemos decir que las propiedades se encuentran en testamento o están intestadas. Sin embargo, aunque las propiedades estén identificadas en el testamento, es necesario siempre el procedimiento adecuado para regularizar las propiedades. ¿Qué quiere decir con esto? Que no basta con que una persona tenga conocimiento de que es heredero porque lo leyó en algún testamento o inclusive tiene en su poder ese testamento. Siempre hay que llevar un procedimiento sucesorio, ya sea ante un juzgado o ante notaría, para poder regularizar dichas propiedades. ¿Cómo iniciar la regularización de las propiedades? Paso 1, sección primera, es la denuncia de la sucesión. Aquí en este sentido es cuando nosotros revisamos al juez o al notario el fallecimiento de esa persona. Asimismo, la primera sección se inicia con el aviso de fallecimiento a la persona que falleció, es decir, el decuyos. Este aviso o esta denuncia, como se le conoce, se puede hacer ante el juez familiar o ante el notario público. ¿Qué documentos necesitamos para llevar a cabo esa denuncia?
acto de defunción, acto de nacimiento en caso de ser hijos, primos o algún familiar, y presentar el testamento. Si no se cuenta con el testamento, no hay problema. Eso no pospone que se pueda llevar a cabo la denuncia. ¿Cuál es el objeto de la primera sección? Pues bien, es dar aviso del fallecimiento a la autoridad competente o notario. 2. Reconocimiento de derechos hereditarios, es decir, esposa, concubina, hijos, nietos, hermanos, o las personas que hayan sido designados como herederos de cuyos en el testamento. Asimismo, el nombramiento del albacea. En un momento te explico cuáles son las funciones del albacea y para qué sirve. Funciones del albacea. Es representar y proteger los bienes de la herencia, administrar y pagar los gastos de mantenimientos, celebrar arrendamientos, cobrar rentas, iniciar juicios, vender propiedades con previa autorización de los herederos. Asimismo, tiene la obligación de presentar cuentas, que es una etapa del procedimiento sucesorio que veremos más adelante. Paso 2. Sección segunda. Inventario y avalúo. Esta sección tiene el fin de identificar uno a uno los bienes propiedad del decuyos que conforman la masa hereditaria y así determinar los bienes que han de repartirse entre los herederos y legatarios. ¿Cómo hacemos esta sección o cómo se integra? ¿Cómo se hace? Se presentan escrituras de los bienes con el objeto de que el juez o notario pueda conocer cuáles son los bienes que se presentan en el testamento y si son propiedad del decuyos y por lo tanto pueden transmitirse a sus herederos. Cabe destacar que posterior a la presentación de las escrituras debe de presentarse un avalúo por un perito autorizado a efecto de conocer el valor de las propiedades para cuantificar el pago de impuestos correspondientes. Aquí me gustaría mencionar lo segundo. Obviamente sí es necesario presentar las escrituras de las propiedades, esto con el fin de que el juez o el notario tenga la certeza jurídica que dichos bienes que aparecen en el testamento eran propiedad del decuyos, puesto que me ha pasado que en algunos testamentos, ejemplo, ponen tiempos compartidos o ese tipo de cuestiones en las cuales pues obviamente el servicio compartido no es propietario el decuyo, simplemente un tiempo compartido pues es un servicio que se le da a una persona a efecto de que pueda utilizar ese bien por un cierto tiempo o por algunas semanas al año. Por lo tanto, ese tipo eh, de servicios, pues obviamente no entran dentro de la masa hereditaria, toda vez que esas propiedades pues no son propiedad del de cuyos, por lo tanto no pueden transmitirse a sus herederos. Paso 3, sección tercera, rendición o presentación de cuentas. Aquí me gustaría mencionar que una de las obligaciones o responsabilidades que tiene el albacea es obviamente llevar a cabo la rendición rendición de cuentas o presentación ante el juez o ante el notario. En este sentido puedo comentar que se presenta por el albacea y la finalidad es de presentar ante el juez o el notario la información de gastos y el monto de las cantidades que se han invertido para mantener y conservar los bienes de la masa hereditaria. Ejemplo, pago de deudas que contrajo el decuyos en vida, pago de pensión alimenticia, indemnizaciones, pago de prestaciones de demandas, pago de deudas pendientes. En esta sección puede solicitarse al juez que se venda uno de los bienes de la herencia, a efecto de que se paguen los conceptos antes mencionados, y el remanente de dicha venta se ha repartido con los herederos en la sección correspondiente. Ejemplo, aquí es muy común que tal vez el de cuyos tenía una deuda o estaba pagando algún tipo de crédito privado en el cual no había un seguro de vida, entonces obviamente la persona que le presta ese dinero o que tenía que cumplir una obligación, pues efectivamente puede apersonarse en la sucesión a efecto de solicitarle pues que se le pague ahora sí que a lo que tiene derecho
y ese pago va a salir pues obviamente de alguna de la venta de alguna propiedad. Obviamente aquí también cabe manifestar los precisos, pues obviamente que el albacea debe de llevar a cabo estas funciones, porque pues si bien es cierto, el albacea es el que va a representar a los bienes de la sucesión, y entonces es su obligación de estar al pendiente de este tipo de controversias o de que en algún momento del trámite o durante el procedimiento sucesorio pues se apersona algún tipo de persona o un tercero, pues obviamente a hacer valer algún derecho que tenga eso o que tuvo sobre el de cuyos y que pueda cobrarse o se le pueda hacer pagado con algún porcentaje de la herencia o con la venta de, más bien con la venta de alguna propiedad para que se le cubra su cantidad. Paso 4, sección cuarta, proyecto de partición de adjudicación. En esta etapa, una vez que han sido terminadas las secciones anteriores, es decir, reconocimiento de derechos hereditarios, inventario y avalúo de bienes, asimismo pagando la totalidad de los gastos y deudas de la asociación, es decir, la rendición de cuentas, el paso siguiente es presentar un proyecto de partición de la herencia sobre los bienes restantes. Dicho proyecto de partición se elabora conforme a las siguientes reglas. Aquí, si hubo testamento, pues obviamente sabemos que en el contenido de los testamentos, obviamente el de cuyos, que en su momento fue el testador, pues él elige cómo repartir los bienes y en qué porciones y en qué porcentajes. Asimismo, pues también puede él eh, establecer algún tipo de condición a efecto de que se cumpla dicha condición para que se pueda hacer beneficiario, por así decirlo, o heredero pues de lo que está disponiendo el de cuyos. Suponiendo que no exista un testamento, se le conoce como un procedimiento intestado o ad intestato, en el cual obviamente el reparto se va a llevar a cabo de acuerdo a las reglas generales de cada entidad. Es decir, si la persona vivió en la Ciudad de México, fue su último domicilio, pues obviamente se llevará por medio de lo que establezca el Código Civil de la entidad. Si estuvo en el Estado de México o en cualquier otra parte de la República, pues obviamente debemos de tomar en cuenta que ese es el modo en que se van a repartir las propiedades. También aquí me gustaría comentarles que cada estado pues obviamente tiene su legislación y cada legislación tiene sus peculiaridades. Por lo tanto, no es posible determinar qué tipo de porcentaje le toca a una persona que vive en un estado o en otro. Por lo tanto, aquí sí es importante, pues obviamente, tener conocimiento de dicha cuestión a efecto de que se pueda dar pues una buena asesoría al cliente. ¿Qué sucede en la sección cuarta? Bueno, en la sección cuarta se va a presentar el proyecto de partición, que obviamente el proyecto de partición es lo que les comentaba ahorita, el modo de repartir los bienes, si lo hace el de cuyos o si lo hace por medio de reglas generales. Se presenta dicho proyecto para su aprobación. Una vez aprobado dicho proyecto y no existiendo inconformidad de los herederos o legatarios, el proyecto queda firme y se les notifica vía sentencia dicha situación para que a su vez estos designen un notario de confianza para la escrituración. Emitida la sentencia y esta queda firme, termina el cargo de albacea y termina la figura de los herederos o coherederos, según sea el caso, para convertirse en su caso en propietarios o copropietarios. Aquí me gustaría manifestar que una vez terminando y aceptando el proyecto de partición, obviamente ya no tiene razón de ser o termina el cargo de albacea. Asimismo también ya no son, las personas ya no tienen la calidad de herederos o coherederos o legatarios, puesto que ya hubo un reparto de bienes, por lo tanto deja de existir esa figura y ya se convierten básicamente en propietarios y en copropietarios. Una vez de que se termina la asociación, por así decirlo, es ya acudir directamente con un notario. De hecho, se pone el expediente
a disposición del notario, pues obviamente para que el notario haga ya las gestiones conducentes y se pueda escriturar la propiedad a los nuevos dueños. Sin embargo, el tema de este webinar es cómo puedo vender una propiedad intestada. Como ya les comenté lo anterior, fue de una manera rápida cómo se integran las fases de la sucesión. Esto es efecto de que ustedes pudieran conocer cómo se integra, qué es lo que se tiene que hacer, desde cuándo se inicia y por qué se debe iniciar. Ahora me gustaría tocar el punto de cómo vender una propiedad que se encuentra intestada. Aquí la respuesta es que la única manera de vender una propiedad intestada o mencionada en testamento, es decir, que si existe un testamento ya identificada, es iniciar un procedimiento sucesorio. Eso es forzoso. Existe o no testamento, se tiene que llevar a cabo un procedimiento sucesorio. No pueden pasarlo por alto o brincarlo porque más adelante pueden tener problemas. Además, no van a poder escriturar de esa manera o no bajo la vía de un procedimiento sucesorio. Tendrán que llevar a cabo otras vías o otros tipos de procedimientos legales para poder hacerlo. Entonces, retomando, la única manera de vender una propiedad intestada o mencionada en testamento es iniciando el procedimiento sucesorio, ya sea notarial o judicial. Y una vez que se han reconocido los derechos hereditarios, puede realizarse una cesión de dichos derechos para que la persona que los adquiere continúe con el juicio o el procedimiento y se adjudique las propiedades para posteriormente escriturarlas. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que estoy en un juicio, estoy en un procedimiento, entonces yo tengo ya la calidad de heredero y están reconocidos los bienes. Ya soy, ya la autoridad me dio esa calidad. Sin embargo, a mí no me interesan los bienes. Entonces, lo que puede hacer uno es ceder los derechos a un tercero, pues obviamente con una retribución económica para que ese tercero continúe con el juicio, el procedimiento hasta su finalización y obviamente se adjudique. Se adjudiquen los bienes, hay que tomar en cuenta que al momento de hacer ese tipo de movimiento o ese tipo de cesión de derechos, pues los bienes van a perder un porcentaje de su valor comercial que puede ser hasta de un 30%. Esto debido a que obviamente la nueva persona que se le atribuyen esos derechos, pues obviamente tiene que invertir en el pago, ¿no? de abogado y continuar con el juicio. Entonces, por esa situación es que se reduce un poco el costo o el precio de la propiedad. Ahora, he visto algunas preguntas ya dentro de mis clientes, ya obviamente en el ejercicio o algunas personas en redes sociales. Entonces me permití eh, recabar algunas preguntas y contestarlas a efecto de que pues tengan un mayor conocimiento o, o puedan aclarar algunas cuestiones. 1. ¿Puedo vender mi propiedad si en el testamento dice que soy heredero? La respuesta es no. Aunque el testamento establece que tú eres el heredero de tal propiedad, aún no cuentas con el reconocimiento del notario o del juez para poder vender tu propiedad. Esto es lo que les decía, no importa que tengan ustedes un testamento, lo tengan en la mano, y que con eso piensen ustedes que ya eso les faculta para vender la propiedad. En teoría pudiera ser que sí, sin embargo se necesita llevar a cabo el procedimiento para que obviamente un juez avale o ustedes acrediten que obviamente ustedes son herederos y que esa propiedad era de la persona que falleció. Por lo tanto, no se recomienda hacer este tipo de movimientos porque muchas veces lo único que hacen es llevar a cabo una compra-venta por medio de un contrato privado, y la situación es que más adelante la persona que compra inclusive pues obviamente va a demandarlos a ustedes para poder escriturar, y obviamente si ustedes no han iniciado la sucesión o hay algún problema, pues pueden entrar en algún otro tipo de problemas, circunstancias, inclusive hasta delitos por estar llevando a cabo ese tipo de compraventas. Ahora, 2. Si mi familiar me heredó en vida, ¿puedo vender mi propiedad heredada? No, a ver, no hay propiedades en vida. Me ha tocado que me dicen, es que mi papá me dejó X y me lo dejó en vida. No hay herencia en vida. Tiene que estar en un testamento o si no por reglas generales. No hay manera de que
que ustedes puedan heredar en vida. Si soy concubina de una persona fallecida, ¿tengo derecho a la herencia de mi concubino? La respuesta es sí. Sin embargo, tienes que acreditar la calidad de concubina. Esto lo puedes hacer ante el juez familiar o por medio de una jurisdicción voluntaria para que tú acredites el concubinato. Obviamente tienes que cubrir tú unos requisitos para poderte reconocer y darte la calidad de concubina, porque hay algunos requisitos. Ejemplo, que ambas personas estén libres de matrimonio, eso es un requisito. Dos, que hayan vivido cierto tiempo juntos de acuerdo a la legislación de cada entidad, o que hayan tenido un hijo. Entonces hay que acreditar ese tipo de cuestiones para que se le pueda dar el reconocimiento de concubina. Evidentemente, si tienes esa calidad, pues puedes solicitar o iniciar el procedimiento sucesorio y acreditar que tienes derecho a algún tipo de herencia. 7. ¿Cuánto cuesta un procedimiento sucesorio? La respuesta es la siguiente. Muchos abogados cobran un porcentaje del valor total de la masa hereditaria, aproximadamente de un 5 a un 20%, esto es dependiendo del valor. Puede ser una propiedad o dos propiedades. Ya será cuestión de cada uno, y cada abogado pone sus precios y pues no hay ningún problema. Uno contrata al que más le convenga, al que más le convenza y al que tenga las mejores capacidades. O asimismo también puedes cobrar por sección. Eso quiere decir, en las secciones que yo les expliqué, que son 4, uno puede ir cobrando por sección hasta finalizar cada sección, o una parte al inicio, una parte al final. Ya sería como ustedes se acomoden con el abogado, como ustedes lo pacten. Ahora, aquí me gustaría mencionar que al momento de iniciar un juicio sucesorio no es necesario terminar las 4 secciones de manera consecutiva. Ejemplo, hay personas, me ha tocado a mí, algunos de mis clientes, que iniciamos la primera sección para nombrar albacea, para que se les reconozcan derechos hereditarios y obviamente proteger la sucesión de algún tipo de conflicto, como puede ser que invadan la propiedad, algún cobro de rentas, alguna situación en la que ustedes quieran. Entonces, inician con la primera sección, esperan unos meses, posteriormente inician la segunda, y así se la van llevando. Entonces, no es necesario que inicien el juicio y que lo concluyan de manera consecutiva. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un procedimiento? No existe un plazo exacto, pero puede ser de 3 meses o incluso años. Todo depende de la situación familiar y de la astucia del abogado. ¿A qué voy con esto? Muchas veces me ha tocado procedimientos con testamento. Sin embargo, hay conflicto con los herederos, pues obviamente lo que hacen es inconformarse o no prestar las facilidades para llevar a cabo el procedimiento. Entonces eso va entorpeciendo el juicio. También está el otro lado de la moneda, de que hay procedimientos sin testamento, en los cuales obviamente pues no hay ningún conflicto, no hay nada que reclamar, todos están de acuerdo y en pocos meses pues ya tienen ellos su sentencia y ya han terminado con el procedimiento. Entonces, como les comento, todo depende de la actitud de las partes, de todos los, más bien de todos los herederos, y ese es el tiempo que se va a tardar. Otra pregunta que me hacen es: si no tengo testamento, ¿puedo iniciar la sucesión? Efectivamente sí, no es necesario que tengas el testamento, porque ha pasado o he conocido personas que fallece el papá, la mamá, sin embargo pues esconden el testamento o lo pierden o la razón que ustedes quieran, entonces no se cuenta con el testamento, no hay ningún problema, se puede iniciar la sucesión o el procedimiento sin el testamento, y ya más adelante se verá si existe o no testamento. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues obviamente que al iniciar el procedimiento, al presentar la demanda ante el juez familiar o ante el notario, este, ya sea el notario o el juez, pues obviamente van a girar oficios de estilo, oficios de investigación, a efecto de que se busquen distintas dependencias del gobierno para saber si la persona que falleció dejó algún testamento o no. Entonces ya estaríamos, ahí tú podrías conocer si efectivamente existe un testamento o no, y en su caso de que tú sepas que existe algún testamento, sin embargo, no lo viste completo o te lo ocultaron,
o por alguna X o Y razón, pues obviamente al momento de que las dependencias le avisan al juez que hay algún testamento, pues obviamente tú ya lo puedes revisar en el expediente y ya verás qué fue lo que te heredaron o qué fue lo que no. Entonces, eso es lo importante de empezar con una de las ventajas de iniciar con el procedimiento sucesorio. Ahora bien, como reflexión, quisiera comentar lo siguiente, que es importante mencionar que regularizar una propiedad que hemos recibido mediante una herencia puede ser una buena oportunidad de negocio o una manera de incrementar nuestro patrimonio para nosotros o para nuestros hijos. Por lo tanto, si te interesa regularizar una propiedad, eres un corredor o acaba de fallecer un familiar tuyo y quieres iniciar con el procedimiento, comparte la información que acabo de darte. Espero que haya sido de utilidad. También quisiera comentar que si tienes tú alguna duda, te interesa alguna asesoría o quieres iniciar tu procedimiento, pues estoy a tus órdenes, no hay ningún problema. Tengo cobertura en la Ciudad de México, en el estado y en algunos puntos de la República, por eso no hay problema. Entonces dejo mis datos a la vista, o si no te los comparto de una vez. Es el 55 62 63 14 79. Me puedes contactar en ese celular, lo repito de nuevo, 55 62 63 14 79. Pues por mi parte sería todo, espero que haya aclarado algunas dudas. Si tienes alguna pregunta, como te comento, pues no dudes en mandarme un WhatsApp o en escribirme. Te dejo mis datos en la siguiente lámina. Muchas gracias.